El domingo está recuperándose del COVID, Totti. El domingo Jorge Fernández Díaz le dedicó el editorial precisamente a él, a Héctor Totti Flores, con el título del pequeño gesto que puede cambiar la historia. Y esto es absolutamente significativo porque habla concretamente de la ética, la honestidad y la responsabilidad política al asumir concretamente una decisión de participación. ¿Qué tal, Toti? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Un placer conversar con usted. No, el placer es mío, Toti. ¿Cómo tomó esa nota de Fernández Díaz? Bueno, la verdad que cuando lo empecé a leer, me pareció emocionante para mí. Para peor venía de salir de mi internación, y así que fue como una caricia al alma, como se dice, de cosas que uno va haciendo y que parecen que deberían ser normal, y de pronto aparece como algo distinto de lo que es la política en la actualidad. Pero Claro, bueno, y Fernández Díaz es un gran escritor. sí, un gran escritor. Toti, usted no es hombre de estar en los escritorios, es un hombre de andar permanente. Me gustaría preguntarle cómo ve la situación del país hoy, precisamente en los sectores donde usted es un hombre que trabaja en forma asidua, permanente y constante. Bueno, hoy la situación está muy difícil porque en estos sectores es la falta, la necesidad económica es extrema. Yo diría que hasta es más difícil que el 2001. ¿Por qué? Porque en el 2001 el Estado acudió en ayuda a los que más necesitaban, y era algo novedoso. El Estado dando subsidio, uno podría estar de acuerdo o no, pero la emergencia ameritaba, y había un sector de la sociedad que estaba dispuesto a acompañar, que eran los sectores agropecuarios, es decir, Claro. que aceptaban una retención para eso de manera no compulsiva. Y hoy, después de 20 años, donde los sectores más pobres permanentemente reciben subsidios, ya es una normalidad eso. Por lo tanto, eso ya no impacta, y lo que ha llevado a una situación desesperada es la cuarentena, que no se ha podido, la gente que necesita no ha podido hacer la changa. La caída de sectores también medio hace que hoy ellos no puedan dar la changa, es decir, es como un dominó que se cae algunas piezas y empieza a Claro. arrastrar todo. Encima, no hay credibilidad en la política, no hay dirección. Hoy, ¿quién puede generar esperanza en estos sectores que le digan que dentro de 2 meses, un año, 5 años, va a resolverse los problemas, cuando le mienten permanentemente que van a traer vacunas, después no lo traen, que las vacunas no vienen? Es decir, ni siquiera lo más elemental de la cuestión humana, que tiene que ver con la salud en serio, dicen la verdad. Entonces es muy difícil. Yo creo, lo veo como una situación muy complicada, y encima un gobierno que no le interesa eso, sino que le interesa solamente la impunidad de los funcionarios que han sido llamados a la justicia. Así que estamos en una situación muy difícil, Ricardo. Toti, yo creo que sí, coincido con eso. El 60% de la sociedad, entre pobres e indigentes, en este momento, 60% de ellos chicos menores de 14 años, uno debe preguntarse y le pregunto, ¿cómo hacemos para recuperar y cuánto costará recuperarnos para volver a ser una sociedad que tenga cierto índice de equidad y de igualdad? Bueno, a mí me parece que acá hay una cuestión que en muchos
cursos de emprendedores que he realizado en los últimos 20 años de aquel nefasto 2001 que generó en nosotros el grupo que estamos en La Matanza con la cooperativa La Juanita, una oportunidad de reinsertarnos, porque nosotros veníamos de algunos años desocupados, siendo piquetero, y esa crisis nos ayudó a insertarnos a la sociedad a partir de algunos cambios que tuvimos. La primera fue que dejamos de lado esta idea de el conflicto como salida y empezamos a ver que era necesario la integración social. Volvimos a lo que era la cultura de la Argentina, donde nos podíamos juntar aquellos que teníamos necesidad de trabajo y los que eran capaces de dar trabajo. Y esa realidad es la que nos hizo hoy estar en la situación que estamos en la cooperativa. Nosotros tenemos hoy en la cooperativa trabajando a 120 personas y durante toda la cuarentena siguieron trabajando de manera remota por tener un call center, desarrollo de oficios digitales y todas esas cosas. Gente de los barrios que mucho no terminaba el secundario, pero esa perspectiva que nos dimos de entrar en todo lo que tiene que ver con la tecnología, pudimos sostener eso sin ninguna ayuda del Estado, Ricardo. Quiere decir que se puede hacer eso. Y yo creo que esta es una gran oportunidad porque ahora el Estado no está presente en mucha gente que seguramente va a sacar conclusiones parecidas a la nuestra de esa época. Y esta es una gran oportunidad para que en la salida, porque vamos a salir, la pandemia se va a terminar, las vacunas van a llegar sin lugar a dudas, y ahí es donde nosotros tenemos que tener una propuesta integradora de la sociedad. No inventando nada, sino volviendo a lo que ha sido la cultura del trabajo y la educación como base central para la mejora de la calidad de vida y la integración social como herramienta, sin lugar a dudas, para poder mejorar también las relaciones entre nosotros y empezar a crear riqueza. Porque yo no tengo ninguna duda de que la posibilidad de salir de la pobreza no es quitándole al otro que de alguna manera acumuló durante muchas generaciones, muchas veces aquellos que tienen grandes empresas, sino creando más riqueza para todas. Claro. ¿Usted cree que el gobierno le interesa precisamente la creación de riqueza y la distribución equitativa precisamente para mantener la igualdad, o es necesario tener un grupo importante de pobreza para poder ganar elecciones en un determinado momento? Porque me da la impresión de que en este momento lo que se está utilizando desde el punto de vista político es una vacuna, un voto, un peso, un subsidio. Sí, a este gobierno no le interesa. Este gobierno ha lucrado con la pobreza. Esta instalación del pobrismo como parte de una ideología es parte de la construcción de poder. Yo creo que tiene que ser la salida desde la sociedad. La sociedad se tiene que dar cuenta que no puede votar a estos gobiernos que nos han llevado a esta situación. Y hay otros dirigentes políticos, y no voy a hacer acá partidismo, en todos los sectores donde nos tenemos que encontrar y tratar de buscar para llevar adelante ese cambio desde los valores. Y después vamos discutiendo cuál es el mejor plan económico, por dónde pasa, pero tener esa unidad en los valores más humanos, sabiendo que la Argentina, para la Argentina es una gran oportunidad esto, juntarnos y hacer que realmente la sociedad empiece a mirar de manera distinta a la política y también se comprometa de manera distinta. La defensa de la democracia hoy es fundamental. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque también Fernández Díaz plantea esta cuestión de la posibilidad de un movimiento social de republicanismo popular. Claro. Hoy son la gente de clase media baja y aún aquellos que están en la pobreza que empiezan a ver la importancia que tiene la división de poderes, que la justicia actúe, que realmente pueda determinar proceso contra la corrupción. Empieza a generarse ese proceso que a mí me parece que es multitudinario. Nosotros tenemos que salirle al encuentro y en este momento de enorme dolor, los dirigentes tenemos que estar muy cerca de la gente, mostrarle de que es posible salir. Yo esto estoy haciendo en La Matanza y es más,
podría, en diciembre termina mi mandato de diputado nacional y me ofrecieron renovar, pero voy a presentarme como candidato a concejal en La Matanza porque quiero estar cerca de mis vecinos. Esta oportunidad que me dieron durante estos 2 mandatos, inclusive de ser candidato a vicepresidente con Carrió, quiero devolverle diciendo quiero trabajar junto con ustedes, porque me parece que por ahí pasa el tema de generar esta empatía con la gente. Yo creo posible las transformaciones y decimos nosotros un poco mirándonos el ombligo que si cambia La Matanza puede cambiar el país. Si cambiamos La Matanza, cambiamos el país. Claro, pero estos valores que usted implica o indica de acuerdo a la política o a la responsabilidad política, Toti, esto viene, o usted, o mejor dicho, lo interpretan los que vienen desde abajo, los que han sufrido y que de alguna manera tienen la perspectiva de mejorar o de llegar a una sociedad mejor, pero choca contra el profesionalismo político, contra los intereses creados de ciertos grupos políticos, lo que evidencia de alguna manera contrasta con todo el esfuerzo que puede hacer la Juanita y las cooperativas, sino de lo contrario, la dirigencia política, viendo precisamente el trabajo que se ha realizado en La Matanza y precisamente con la Juanita, lo intentarían renovar y hacerlo mejor, pero da la impresión de que no les interesa. Bueno, el tema es que si no hay cambio, modificaciones importantes en la política, nos llevan puesto el país. Porque estos muchachos están dispuestos a todo, ya lo han demostrado en el Vamos por Todo y cada día redoblan más la apuesta, pero también la gente se resiste. Fíjese que hace algunas horas el presidente estaba queriendo inaugurar un tramo de una ruta que lo había hecho la gestión anterior en Pergamino y una Sí. movilización popular de productores y qué sé yo hizo que no bajara el helicóptero. Por supuesto que ahora tenemos que agarrarnos qué discurso va a ser y qué barbaridad nos va a decir, pero bueno, pero yo creo que hay una masa crítica de personas que ya está actuando por esa Argentina diferente que queremos construir. Carrió se ha plantado en Buenos Aires, yo he dicho que usted es el hombre, la mano derecha en todos los aspectos sociales y políticos de Elisa Carrió, y ha puesto condiciones, por ejemplo, impulsar a Facundo Manes, renunciando ella misma a la posibilidad de ser candidata. ¿Está de acuerdo usted con esto? Mire, a mí me parece que hay que buscar todos los acuerdos posibles para que, en el caso de la fuerza al que pertenezco, junto por el cambio, encontremos la mejor manera de aparecer lo más fuerte posible. Yo creo que Carrió es un ejemplo. Nunca poner por encima de la necesidad general las ambiciones personales. Y creo que ella está dando este ejemplo en el mismo sentido que yo le planteo eso de venir a actuar a La Matanza, porque me parece que tiene que ser así. Yo creo que ya está actuando la dirigencia política en el camino que queremos, dejar de lado las apetencias personales en este momento en que nos necesita la patria y empezar a pensar en la patria. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con Fernando Enrique Cardoso él contaba cómo había salido Brasil de situaciones complicadas, la necesidad de consenso y de acuerdo entre los distintos dirigentes políticos. Es más, decía, el comienzo del proyecto de la lucha contra el hambre que después lo llevó adelante Lula fue diseñado por mi equipo y lo pudieron hacer. Y entonces yo le preguntaba, presidente, ¿por qué cree que en Argentina no podemos hacer eso? Y estábamos acá en Buenos Aires y es Sí. muy inteligente y me dice, Toti, no te puedo responder porque estoy invitado en un país donde no debería opinar sobre lo que hacen los argentinos. Claro. Y contesta otras preguntas, qué sé yo, y al final dice, a lo mejor te voy a decir una sola frase con relación a eso, dice que a lo mejor te puede servir. Creo que la diferencia que tenemos es que en Brasil hasta los políticos o una gran mayoría de los políticos amamos a la patria. Me respondió categóricamente. No, es importante. Toti, la ley esta del gas, que no sabemos si lo tenemos concretamente y si lo vamos a tener para la zona fría,
¿va a solucionar el problema de los vulnerables o es un nuevo beneficio para los sectores más pudientes? Es una ley hecha a la medida de las distribuidoras que han cambiado de mano también y que sigue siendo este capitalismo de amigos los beneficiarios. Nosotros no, nos abstuvimos porque creíamos que no tenía que ver con un beneficio para lo que se pretendía. El kirchnerismo tiene y nos ha acostumbrado detrás de cada propuesta aparentemente noble, hay detrás en el fondo una idea perversa. Y en ese sentido no podíamos votar una ley que tuvimos una semana para discutirlo y que creíamos que puede tener más inconvenientes que beneficios. Ya lo han hecho cercano a alguna elección y creemos concretamente que es una medida absolutamente electoralista y que no va a servir para los propósitos que se decía que tenía que servir. Toti, ayer Cristina Fernández de Kirchner salió a la provincia de Buenos Aires porque da la impresión de que las encuestas no le dan bien. Aparentemente hay encuestas que le dan 4 o 5 puntos abajo al frente de todos y ha prometido, o mejor dicho, impulsó la idea de estatizar concretamente las prepagas y la salud en la Argentina, pero se ha dado un episodio en Avellaneda donde se ha desconocido la propiedad privada también con, digamos, algún sentido ideológico que había propuesto Grabois o Grabois en algún determinado momento. ¿Cómo ve esto? No, a mí me parece que esto muestra que en la desesperación cada vez van a polarizar más, por eso es muy importante que aquellos que defendemos la República, que defendemos la Constitución y que defendemos la propiedad privada y la creación de riqueza para resolver los problemas de la pobreza, tenemos que estar muy juntos y muy firmes. Van a ser tiempos difíciles, pero me parece que muestra un poco el que vamos por todo no era solamente una bravuconada de la vicepresidente, sino que están dispuestos a hacerlo. Por lo tanto, creo que están mostrando en su desesperación que son capaces de cualquier cosa. Pero eso también nos tiene que hacer reflexionar y encontrar el camino de la esperanza, el camino de la paz, el camino de la concordia, como para darle seguridad al pueblo argentino que las cosas van a cambiar y que tenemos que tener templanza como para transitar estos caminos, estos momentos difíciles en el camino de que las elecciones resuelvan como tienen que resolver en el marco de la democracia la posibilidad de cambio. Pero no va a ser fácil para todos nosotros. Por último, Toti, ¿cómo pegó la pandemia en los sectores vulnerables? Bueno, acá creo que el peor daño que han hecho en el conurbano, en la matanza, ha sido esta visión ideologizada de todas las cosas. Fíjense que el comienzo de la pandemia para defender la cuarentena y la política que tenían de aislamiento y de echarle la culpa a otro, la política fue decir de que en el conurbano no iba a pasar nada porque la pandemia tenía que ver con los que viajaban a Europa, los runners de Palermo que corrían y que el foco estaba en la ciudad de Buenos Aires como para limar la credibilidad de Horacio Rodríguez Larreta. Resulta que eso desarmó. Yo contaba que tenía conversaciones acá en mi barrio con vecinos y que le decía, che, hay que cuidarse, andan sin barbijo, y me decía, no, pero te está ganando el discurso neoliberal que dicen que nosotros nos vamos a contagiar si no hay nadie que viaje a Europa, qué sé yo, ¿no? Más, alguno me cargaba y decía, a lo mejor tus amigos viajan a Europa y te pueden contagiar a vos. Y resulta que ahora, Ricardo, caen como moscas en el conurbano y la muerte por los efectos del COVID se ha instalado. Yo creo que ha sido criminal la política y que eso
también va a ser parte del balance que se van a hacer en las elecciones. Sí, creo que a eso es lo que le tienen miedo. En algún momento la corrupción, ver por televisión que contaban billetes, qué sé yo, para la gente la corrupción estaba lejos. Pero esto de las vacunas y el vacunatorio BIT afecta directamente y la gente lo sabe. Y yo creo que ese es el cambio más importante que está viendo por abajo, ¿eh? Toti, te agradezco mucho la gentileza que ha tenido, a seguir con el compromiso social de siempre y felicitaciones por toda la tarea que viene realizando. Bueno, muchas gracias, Ricardo.